La mañana del sábado en la pequeña ciudad argentina de Santa Clara era especialmente cálida para mediados de marzo. El sol ya había salido lo suficientemente alto como para prometer un día caluroso, y una ligera brisa transportaba los aromas de los árboles en flor desde las parcelas de los vecinos. Valeria Solís estaba de pie frente al espejo antiguo de su dormitorio, ajustándose su vestido azul claro de pequeñas flores y pensando en la próxima visita a su madre. Estos almuerzos semanales en casa de sus padres se habían convertido en una tradición sagrada desde la muerte de su padre 3 años atrás. Entonces, después del funeral, cuando todos los familiares se habían marchado por su cuenta, Valeria se dio cuenta de que su madre se había quedado sola en la enorme mansión. Dolores Solís había estado rodeada de gente toda su vida, primero por sus numerosos hermanos y hermanas de la familia de sus padres, luego por su marido y su hija, por los invitados que venían a menudo a visitar a la exitosa propietaria de una fábrica textil. El silencio de la casa vacía la oprimía, y Valeria veía cómo su madre se desvanecía día a día. Los almuerzos de los sábados se convirtieron en una salvación para ambas. Dolores tenía un propósito: cocinar algo especial, poner una mesa bonita, ponerse su vestido favorito, y Valeria podía pasar tiempo con su madre, vigilar su salud y su bienestar. En los últimos meses, sin embargo, estas visitas habían traído más ansiedad que alegría. Dolores se había rendido notablemente. Le faltaba el aire, a veces le temblaban las manos y tenía un cansancio en los ojos que nunca antes había tenido. Hoy algo le decía a Valeria que el día no iría como de costumbre. Tal vez fuera el hecho de que su madre había llamado 2 veces ayer, comprobando la hora de su llegada y preguntando si Emiliano vendría. Dolores solía tomar sus visitas como algo natural, sin mostrar mucha preocupación. ¿Estás lista? Emiliano se asomó a la habitación, ajustándose la corbata azul oscuro. A pesar de sus 38 años, seguía siendo atractivo. Alto, de 1,70 m, con el pelo oscuro peinado hacia atrás con gomina y ojos castaños bajo unas cejas pobladas. En otro tiempo, esos ojos habían conquistado el corazón de Valeria. Denotaban confianza, ambición y una especie de misterio. Ahora le parecían fríos, aunque no sabía exactamente cuándo había empezado a serlo. Casi, respondió, poniéndose los pequeños pendientes de oro que le había regalado su marido por su último cumpleaños. Mamá llamó esta mañana para pedirme que no llegara tarde. Dijo que había preparado algo especial. Emiliano asintió y se marchó antes de que su mujer terminara de hacer la maleta. Antes podía esperar, abrazarla por detrás mientras se maquillaba, bromear sobre la cantidad de tiempo que las mujeres pasaban frente al espejo. Ahora cada uno se ocupaba de sus asuntos, como vecinos en un piso comunal. Valeria suspiró, mirando su reflejo. A sus 34 años seguía siendo una mujer atractiva, con el pelo oscuro hasta los hombros que solía recogerse en un moño informal, ojos verdes heredados de su padre y una figura que se había mantenido en forma trabajando en una floristería. La actividad física, cargar macetas, arreglar ramos, limpiar, era un sustituto del gimnasio. Pero en los últimos meses le habían aparecido nuevas arrugas en la cara, alrededor de los ojos, y se le había instalado un cansancio en la mirada que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. Su matrimonio duraba ya 7 años, pero Valeria sentía que cada vez conocía peor a su marido. Cuando se conocieron, Emiliano trabajaba como abogado asistente en un pequeño bufete y soñaba con su propia consulta. Era encantador, atento. Hacía planes para un futuro en el que figuraran juntos. Hablaba de hijos, de la casa que comprarían, de viajar. Ahora tenía su propio despacho. Unos ingresos decentes, pero los planes habían desaparecido. Los hijos nunca llegaron. Primero decidieron esperar a que Emiliano se recuperara, luego lo pospusieron por el préstamo de la tienda. Después simplemente dejaron de hablar del tema. Valeria bajó al salón, donde su marido hojeaba unos papeles extendidos sobre la mesita. ¿El caso Ramírez?, preguntó, reconociendo las características carpetas azules. Sí, tenemos que apelar mañana, respondió él sin levantar la vista. Hay tal lío de herencias que es alucinante. 3 sobrinos, 2 tías, todos reclamando la casa del difunto. Los casos de herencias siempre son complicados, dijo Valeria.
Recuerdo que cuando murió mi abuelo, mi madre y yo nos pasamos 6 meses arreglando los documentos. Emiliano levantó por fin la cabeza. Hablando de herencias, ¿tu madre no dijo nada del testamento? A su edad y con sus problemas de corazón, habría sido prudente organizarlo todo con antelación. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué piensas en eso? Mamá aún no es vieja, solo tiene 62 años. Yo solo soy abogado y estoy acostumbrado a planificarlo todo con antelación. Emiliano se encogió de hombros. Es mejor estar preparado para los problemas que tener que andar corriendo por juzgados y notarías. A Valeria le pareció extraño algo en su tono, pero no insistió en el tema. Emiliano recogió los papeles en su maletín y salieron de casa. El trayecto hasta la mansión de Dolores Solís duró 20 minutos de conducción pausada por calles conocidas. Atravesaron el centro de la ciudad con sus viejos edificios de estilo colonial. Pasaron por la plaza con el monumento al general San Martín, donde los sábados vendían recuerdos y comida casera. Pasaron por la escuela donde Valeria había estudiado y la iglesia de Santa Teresa donde se habían casado. Poco a poco, los densos edificios fueron sustituidos por casas particulares con jardín, y luego giraron por una estrecha carretera que conducía a las afueras de la ciudad. Allí, entre altos árboles y frondosa vegetación, se alzaba la mansión de la familia Solís. La casa era realmente impresionante. El edificio de 2 plantas de estilo neoclásico, con columnas blancas y una amplia terraza, fue construido por el abuelo de Valeria a principios del siglo pasado. Su padre la amplió y modernizó considerablemente, añadiendo un ala con biblioteca y jardín de invierno, mejorando los servicios públicos y creando un parque con rosaleda, fuentes y pabellones. La que fuera una pequeña casa solariega era ahora un verdadero palacio que solo podían permitirse los muy ricos. Tras la muerte de su marido, Dolores se quedó sola en esta enorme casa con 6 dormitorios, 3 salones, una biblioteca, un jardín de invierno y una bodega donde guardaban vinos y productos caseros. Valeria le propuso a su madre vender la casa y mudarse a otra más pequeña, pero Dolores se negó en redondo. «Toda mi vida está aquí», decía. «Aquí es donde fui feliz con tu padre, donde diste tus primeros pasos, donde teníamos invitados y celebrábamos las fiestas. No puedo marcharme así como así». El coche se detuvo ante la verja de hierro forjado que siempre permanecía abierta durante el día. Valeria vio a su madre caminando lentamente hacia ellos por el sendero de grava que llevaba de la casa a la verja. Dolores iba vestida con un ligero vestido estampado de flores y una rebeca. A pesar del calor que hacía, estaba agarrada a la barandilla de la pequeña escalera que conducía de la terraza al jardín, y Valeria notó con alarma que la respiración de su madre se había vuelto pesada y sus movimientos más lentos de lo habitual. «Mamá, ¿cómo estás?». Valeria abrazó a Dolores, sintiendo cómo temblaba ligeramente y lo frágil que era su cuerpo bajo la ligera tela de la rebeca. «Oh, cariño, no estoy muy bien», admitió Dolores, llevándose la mano al pecho, donde le dolía el corazón. «Anoche no pude dormir, me faltaba el aire. Cuando salgo de la cama, es como si no pudiera respirar. El médico dice que es la edad, pero yo creo que el asunto es serio». Emiliano se acercó y besó galantemente la mano de su suegra, un gesto que siempre causaba buena impresión en Dolores. «Dolores, estás estupenda, como siempre», dijo con esa sonrisa encantadora que también sabía encender cuando era necesario. «Esa Rebeca te sienta muy bien». La mujer mayor sonrió débilmente a cambio, pero Valeria notó que la mirada de su madre se volvía recelosa por un momento. Dolores nunca había dicho nada malo de su yerno. Es más, a menudo lo elogiaba por ser un hombre fiable y prometedor, pero últimamente se notaba cierta contención en su comportamiento. Valeria lo achacaba a la mala salud de su madre, pero hoy pensó que tal vez se trataba de algo más. «Ven, entra en casa», la invitó Dolores. «He preparado tus platos favoritos. Emiliano, ¿recuerdas cómo elogiaste mis empanadas de carne la última vez? Hoy las he hecho con una receta especial». Entraron en la casa por la puerta principal. Techos altos con molduras, columnas de mármol, parqué de maderas preciosas y muebles antiguos de generaciones anteriores creaban el ambiente de una vieja casa solariega. En el vestíbulo colgaban retratos de sus antepasados y en el salón había un piano que la abuela de Valeria había tocado una vez.
Cada objeto tenía su propia historia, y Valeria se las sabía de memoria. Siempre se había sentido a gusto en esta casa, pero hoy la mansión le parecía demasiado grande y vacía. El sonido de sus pasos resonaba en los altos muros, y la luz del sol que entraba por los ventanales parecía demasiado brillante contra los muebles de madera oscura. «Vamos a la terraza», sugirió Dolores, guiándoles a través del salón. «He puesto la mesa en el jardín y las rosas están floreciendo de maravilla. Y el aire es más fresco que en la casa». Efectivamente, el jardín de rosas estaba en plena floración. Capullos rojos, blancos y rosas de diferentes tamaños y formas desprendían una dulce fragancia que se mezclaba con el olor del jazmín y las magnolias. Los parterres estaban dispuestos siguiendo un estricto orden geométrico. Los caminos estaban revestidos de piedra clara y entre las rosas crecían pequeños arbustos ornamentales. Dolores siempre había estado orgullosa de su jardín, e incluso ahora, a pesar de su mala salud, encontraba energía para cuidar las plantas. Pero ahora contaba con la ayuda de un jardinero que venía 2 veces por semana. La mesa estaba puesta para 4, aunque cenaban los 3 juntos. Siempre se había reservado un cuarto lugar para el difunto marido de Dolores, una tradición que se había establecido tras su muerte y que ahora parecía parte natural de las comidas familiares. Sobre la mesa había su jarra de cerveza favorita y una servilleta con sus iniciales. «Siéntate, siéntate», dijo la anfitriona, colocando los platos sobre el mantel blanco. «He hecho tus empanadas favoritas, Emiliano. Y esta nueva salsa de albahaca que tanto alabaste la última vez, Valeria. Y he horneado el pescado de tu abuela con limón y romero». Valerie ayudó a su madre a servir los últimos platos, notando que le temblaban ligeramente las manos mientras servía vino en las copas. No era habitual. Dolores siempre se había caracterizado por su salud de hierro y su fuerte carácter. Incluso después de la muerte de su marido, había mantenido su dignidad sin dejarse agriar ni deprimir. «Mamá, quizá deberías ver a otro médico», sugirió Valeria cuando se sentaron a la mesa. «El doctor Mendoza es viejo. Quizá deberías ir a alguien más joven, con métodos de diagnóstico modernos». «Ya veremos», respondió Dolores con evasivas. «Primero probaré las pastillas que me recetó. Si no ayuda, entonces nos lo pensaremos». Durante la primera media hora, el almuerzo transcurrió como de costumbre. Hablaron de los negocios de la floristería de Valeria, nuevos pedidos de ramos de novia, problemas con los proveedores de orquídeas, planes para ampliar el surtido. La tienda estaba situada en pleno centro de la ciudad y gozaba de buena reputación. Valeria se especializaba en composiciones originales y plantas raras, que compraba en Buenos Aires e incluso en Europa para ocasiones especiales. Emiliano habló de un complejo caso de herencia que estaba llevando ante los tribunales y de lo importante que es redactar correctamente los testamentos para evitar disputas entre parientes. Puso ejemplos de familias que han pasado años en los tribunales debido a la redacción inexacta de los documentos o a la falta de firmas de testigos. «La gente cree que redactar un testamento es fácil», dijo, cortando un trozo de empanada. «En realidad, es un procedimiento legal muy delicado. Una palabra equivocada y los herederos no reciben nada parecido a lo que el difunto quería dejarles». Dolores escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas aclaratorias. Valeria se dio cuenta de que su madre mostraba un inesperado gran interés por el tema. «Hablando de testamentos», dijo Dolores de pronto, dejando a un lado el tenedor y mirando a su hija y a su yerno. «Quería deciros una cosa». Había una nota en su voz que alarmó a Valeria. A su madre nunca le gustaban los preámbulos largos y solía hablar directamente, pero ahora había algo solemne y definitivo en sus maneras. «Llamé al notario la semana pasada», continuó Dolores mirando atentamente a los silenciosos oyentes. «Ramón Escobar, ¿lo recuerdas? Hizo los trámites de la casa cuando la compramos hace 20 años. Un hombre muy serio, cuidadoso en su trabajo». Emiliano se volvió receloso y dejó de masticar, y Valeria sintió que algo en el pecho se le oprimía. «¿Por qué necesitabas un notario, mamá?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Hice testamento», dijo Dolores sin rodeos. «A mi edad y con mis problemas de corazón es lo más sensato. No quiero que tengas que hacer papeleo y dar vueltas y más vueltas a las autoridades.
Se hizo el silencio. Emiliano bajó lentamente su copa de vino a la mesa y Valeria sintió que se le secaba la garganta. En algún lugar profundo del jardín cantaba un ruiseñor, el sonido de las hojas en la brisa, pero en su mesa había un silencio absoluto. «Mamá, no digas eso», empezó Valeria con voz temblorosa. «Vivirás todavía. Los médicos encontrarán una cura». «No nos engañemos, hija mía», la interrumpió Dolores con suavidad pero con firmeza. «He vivido una buena vida con tu padre, te he criado, te he visto convertirte en una mujer independiente con tu propio negocio. Ahora quiero asegurarme de que, cuando yo muera, no tendrás problemas con los trámites de la herencia». Hizo una pausa, reflexionando, y luego continuó. «Os dejo toda la casa, todos los ahorros y depósitos a las dos a partes iguales. 50% a cada uno». Emiliano tosió y se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión seria. «Dolores, creo que es demasiado pronto para pensar en esto», dijo con aire preocupado. «Tienes muy buen aspecto, y este problema del corazón, estoy seguro de que a los médicos se les ocurrirá algo. La medicina moderna hace maravillas, sobre todo en cardiología». «Por supuesto, mamá», le apoyó Valeria, aunque en el fondo sabía que su madre tenía razón. En los últimos meses, Dolores había perdido mucho peso, y ayer por teléfono su voz sonaba especialmente débil y cansada. «No», respondió con firmeza la mujer mayor, y había una nota de desafío en su voz. «La decisión está tomada. Ramón ha hecho todo el papeleo, los documentos están en su caja fuerte y hay una copia en mi escritorio. Quiero estar tranquilo y saber que estáis bien atendidos». Emiliano se reclinó en la silla y Valeria vio un destello en sus ojos que no supo identificar. ¿Interés? ¿Satisfacción? ¿Alivio? O tal vez se lo imaginaba, y no era más que una reacción natural ante la inesperada noticia. «Si eso es lo que piensas, no te lo discutiré», dijo tras una breve pausa. «Pero francamente, preferiría que Valeria se quedara con todo. Al fin y al cabo, esta es una propiedad familiar, construida por su marido, y yo soy un extraño aquí». «No seas ridícula», objetó Dolores con firmeza. «Eres el marido de mi hija desde hace 7 años. Eres parte de la familia y te trato como a un hijo. Además, eres abogado, sabes de estas cosas mejor que Valeria. Sé que la cuidarás y que no dejarás que nadie le haga daño». Valeria sintió que algo se le oprimía en el pecho. Su madre hablaba de su marido con tanta calidez y confianza, y él, sin embargo, no sabía qué le pasaba exactamente. Solo una vaga sensación de que algo más se escondía tras la galantería exterior y las palabras adecuadas. «Gracias por confiar en mí», contestó Emiliano, y había una sinceridad genuina en su voz. «Haré todo lo posible por honrarla y siempre protegeré los intereses de Valeria». Después la conversación pasó a otros temas, pero el ambiente en la mesa cambió. Había cierta tensión que todos intentaron no notar. Valeria ayudó a su madre a recoger los platos y Emiliano salió al jardín a fumar un cigarrillo, diciendo que tenía que pensar en el llamamiento de mañana. «Mamá, ¿cuánto hay?» «¿Total?», preguntó Valeria con cautela, metiendo los platos en el lavavajillas. «La casa vale unos $400.000, quizá un poco más», respondió Dolores, dándose cuenta de la pregunta no formulada. «Más los depósitos en el banco, las acciones de tu padre, que siguen pagando dividendos. El total sería más de 500.000. Puede que incluso 600.000. Valeria silbó. Sabía que la familia era acomodada. Su padre poseía una fábrica textil y varias tiendas, pero no tenía ni idea de las cifras reales. «Me alegro de que tengas un marido tan de fiar», añadió Dolores, lavando vasos en el fregadero. «Emiliano es un hombre serio, con la cabeza sobre los hombros. No es el tipo de hombre que despilfarra el dinero ni se mete en historias turbias. Con él no te perderás». «Sí, mamá», asintió la hija, pero algo en su interior se encogía cada vez que su madre elogiaba a su yerno de aquella manera. Terminaron de lavar los platos y se reunieron con Emiliano en el jardín. Estaba de pie junto a la rosaleda, mirando las flores y con un cigarrillo a medio fumar en la mano. Tenía una expresión pensativa en el rostro. «Bonitas rosas», comentó cuando las mujeres se acercaron. «Valeria, deberías comprar algunos plantones para tu tienda. Con estas variedades seguro que encuentras clientes». «Mi especialidad es otra», respondió ella.
Más ramos y plantas de interior. Las rosas requieren cuidados especiales y yo no dispongo de instalaciones para ello. Es una pena, intervino Dolores. Las rosas siempre están muy solicitadas, sobre todo para las fiestas. Pasaron otra hora en el jardín, paseando lentamente por los senderos y hablando de los planes de Dolores para las próximas semanas. Su madre habló de su próxima cita con el cardiólogo el próximo jueves, de la necesidad de encontrar una buena asistenta porque cada vez era más difícil limpiar una casa tan grande, y de su deseo de convertir uno de los dormitorios en un taller para labores de aguja. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono rosado, cuando Emiliano miró su reloj. Deberíamos irnos, dijo. Mañana tenemos que madrugar para preparar la documentación para el juzgado. Dolores las acompañó hasta el coche, caminando despacio por el camino de grava. Valeria abrazó a su madre más fuerte que de costumbre, sintiendo lo frágil que era su cuerpo bajo la ligera Rebeca y lo débil que latía su corazón. «Cuídate, mamá», le susurró al oído. «Y llámame si pasa algo». «No te preocupes, hija», respondió Dolores, acariciando el pelo de su hija. «Todo saldrá bien. Lo principal es que ahora estoy tranquila por tu futuro». El camino de vuelta a casa transcurrió en completo silencio. Emiliano conducía el coche concentrado, mirando al frente, sin poner la música y sin intentar mantener una conversación. Valeria miró por la ventanilla los campos que pasaban e involuntariamente pensó en las palabras de su madre. $500,000, quizá más, una suma que podría cambiar sus vidas radicalmente. Podrían ampliar la floristería, abrir una sucursal en una ciudad vecina, comprar una casa nueva, hacer un viaje a Europa, con lo que Valeria había soñado desde niña. Pero por alguna razón, pensar en la herencia no le producía alegría. Al contrario, Valeria sentía cierta ansiedad que no podía explicar. Tal vez fuera el hecho de que recibir el dinero significaba la muerte de su madre, o tal vez fuera la extraña reacción de Emiliano ante la noticia. Era como si hubiera esperado algo así. El lunes empezó como siempre. Valeria se despertó a las 7:30 con el sonido del despertador, preparó el desayuno y el café mientras Emiliano se duchaba. Apenas hablaban en la mesa. Él hojeaba documentos. Ella revisaba los mensajes de los proveedores de flores. La habitual rutina familiar que se repetía día tras día desde hacía ya varios años. «Hoy tengo la vista de Ramírez», dijo Emiliano, terminándose el café. «Puede que tarde hasta la noche, así que no me esperes para cenar». «De acuerdo», asintió Valeria. «Y quería pasarme por casa de mi madre después del trabajo para ver cómo se encontraba». Emiliano tarareó, pero no dijo nada. Últimamente estaba cada vez más irritable cuando se trataba de visitar a Dolores, aunque antes se había ofrecido a visitar a su suegra. A las 8:30 se apresuró a hacer las maletas, coger el maletín y las llaves del coche. Se quedó en el pasillo, comprobando el contenido de los bolsillos de su chaqueta. «Mierda», murmuró. «¿Dónde está mi teléfono?» Valeria levantó la vista del periódico de la mañana. Probablemente lo dejó en la mesilla del dormitorio o en el cuarto de baño. Emiliano subió las escaleras, pero bajó un minuto después sin el teléfono. «No hay tiempo para buscar», dijo mirando el reloj. «Llego tarde al juzgado. Si lo encuentras, ponlo en su sitio habitual». Besó rápidamente a su mujer en la mejilla y salió corriendo de casa, dejando tras de sí un ligero olor a colonia y a ajetreo matutino. Valeria terminó tranquilamente su desayuno, guardó los platos y subió a cambiarse para ir a trabajar. El código de vestimenta en la floristería era holgado, pero ella prefería ir arreglada y profesional. El teléfono de Emiliano estaba en su mesilla de noche, junto al despertador y el vaso de agua. Un smartphone negro en una funda protectora, nada especial. Valeria lo cogió para llevárselo abajo, cuando de repente la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. «Gatita. Buenos días, querida. Estoy deseando volver a verte». Valeria se quedó paralizada, sosteniendo el teléfono entre las manos. «¿Gatita?» Su corazón empezó a latir más deprisa. ¿Quién podía ser? ¿Y por qué le escribe a su marido semejantes mensajes? Al cabo de unos segundos, la pantalla se apagó, pero Valeria siguió de pie mirando el rectángulo negro que tenía entre las manos. En su interior todo se agitaba con la premonición de algo malo. Intentó encontrar una explicación razonable.
Tal vez se trataba de un error, un número equivocado o un cliente que, por alguna razón, había registrado sus contactos de esa manera. Pero en el fondo de su corazón se dio cuenta de que nadie escribe «Estoy deseando conocerte» por error. Valeria se sentó en el borde de la cama, aún con el teléfono en la mano. Las manos le temblaban ligeramente. Nunca comprobaba el teléfono de su marido. Le parecía mal, una invasión de la intimidad. Tenían sus contraseñas, sus dispositivos, y cada uno confiaba en el otro. Pero ahora esa confianza se estaba resquebrajando. Otro mensaje iluminó la pantalla. «Gatita, ¿te has olvidado el teléfono?» Valeria miró la hora. Las 8 de la mañana. Así que este gatito conoce el horario de Emiliano, sabe que se supone que debe responder a los mensajes a esta hora. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Valeria trató de calmarse, de encontrar una explicación lógica. Tal vez se trataba realmente de un cliente acostumbrado a dirigirse a Emiliano en tono informal. Aunque, ¿qué clase de cliente llamaría querida a una abogada? El teléfono emitió un pitido de notificaciones. Alguien estaba intentando ponerse en contacto con Emiliano con mucha insistencia. Valeria conocía la contraseña de su marido. Nunca la ocultaba. La combinación habitual de la fecha de su boda. Antes le había parecido romántico, ahora le parecía ingenuo por su parte. Se quedó mirando la pantalla de bloqueo durante un largo rato, luchando consigo misma. Por un lado, revisar el teléfono de otra persona estaba mal. Por otro, estaba claro que esos mensajes no eran para los ojos de los demás. Y si Emiliano tenía algo que ocultar, ella tenía derecho a saberlo. Un nuevo mensaje zanjó la cuestión. «Gatita. Espero verte hoy. Te he echado de menos». Valeria introdujo la contraseña. El teléfono se desbloqueó y se encontró inmediatamente en la sala de chat con el contacto «Gatita». Valeria se desplazó por la correspondencia y lo que vio la hizo sentarse. Los mensajes se remontaban a varios meses atrás. Al principio eran bastante formales. «Gracias por la consulta. El papeleo está listo». Pero poco a poco, el tono se fue volviendo cada vez más personal. «Gracias por la cena. Ha sido maravillosa. Es usted muy galante. Estoy deseando volver a verle». Y luego había otros mensajes. «Eres tan gentil. No puedo olvidar lo de anoche». Altamira, número 215, 7 de la tarde. «Estoy loca por ti». Valeria leyó y no podía creer lo que veían sus ojos. Emiliano, su marido desde hacía 7 años, se carteaba con otra mujer. Y por los informes no se trataba solo de la correspondencia. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Se le secó la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Siguió desplazándose y vio el nombre del remitente en los ajustes del chat. Catalina Reyes. El nombre le resultaba familiar, la recepcionista del bufete de abogados donde trabajaba Emiliano. Una chica joven y guapa que Valeria había visto en eventos corporativos. Catalina era unos 3 años más joven que Valeria. Una rubia alta con maquillaje brillante y ropa a la moda. Siempre sonreía cuando Valeria entraba en la oficina. Preguntaba amablemente por los negocios, ofrecía café. Y todo mientras mantenía un romance con Emiliano. Valeria siguió leyendo y con cada mensaje empeoraba. Emiliano. Hotel como siempre, ya he reservado habitación. Catalina. No puedo esperar. Solo quiero estar contigo. Emiliano. Todo cambiará pronto, solo tienes que esperar. Catalina. ¿Qué quieres decir? Emiliano. Te lo diré cuando nos veamos. Tiene que ver con nuestro futuro. Valeria encontró una correspondencia del sábado pasado, después de su visita a su madre. Emiliano. Todo va según lo previsto. La vieja ha hecho testamento. Catalina. ¿De verdad? ¿Qué contiene? Emiliano. La casa y el dinero para mí y mi mujer, a partes iguales. Más de $500,000. Catalina. Vaya, ¿qué sigue? Emiliano. Luego esperamos el curso natural de los acontecimientos. Dolores no se ve bien. El doctor dice que su corazón está débil. Catalina. ¿Y Valeria? Emiliano. ¿Y Valeria? Se divorciará y se irá con las manos vacías. Soy un buen abogado. Sé cómo redactar los documentos. Le cobraré por daños morales. Catalina. Pobre mujer.
aunque culpa suya por no poder conservar a su marido. Emiliano. Hace tiempo que dejó de interesarme. Aburrida, predecible, solo piensa en sus flores. Y tú eres completamente diferente. Brillante, apasionada. Catalina. Estoy deseando que vivamos en esa casa tan bonita. He visto las fotos en internet, es preciosa. Emiliano. Viviremos como reyes. Venderemos la casa, compraremos algo más pequeño y usaremos la diferencia para abrir un gran bufete de abogados. O nos mudaremos a Buenos Aires. Catalina. ¿Y si Valeria se resiste al divorcio? Emiliano. No lo hará. La conozco, no es luchadora. Llorará, pedirá que la dejen y después se le pasará. Lo más que va a conseguir es un piso en las afueras y un duro para vivir. Catalina. Qué listo eres. Te admiro. Emiliano. Lo principal es que la vaca vieja no sospeche nada. Hasta ahora se está enamorando de mi ostensible preocupación. Valeria leyó estos mensajes y sintió que todo se desmoronaba por dentro. La vaca vieja. Así la llamaba su marido en la correspondencia que mantenía con su amante. El hombre con el que había vivido 7 años, que le había jurado su amor, que ayer mismo le había dado un beso de despedida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero siguió leyendo. Era necesario verlo todo, darse cuenta de la magnitud de la traición. Catalina, ¿y si algo sale mal con el testamento? Emiliano. No pasará. Lo redacté yo. Todo es puramente legal. Dolores confía en mí más que en su propia hija. Cree que soy el yerno perfecto. Catalina. ¿Cuándo crees que se hará? Emiliano. El médico dijo que no durará mucho con un corazón así. 1 mes, 2 meses a lo sumo. Catalina. Por alguna razón siento pena por Valeria. Emiliano. No sientas pena. Ella misma eligió esta vida. Aburrida, burguesa. Yo le ofrecí viajar, desarrollarse, y ella solo piensa en su tienda. Se merece lo que le pasa. Catalina. Tienes razón. Seré mejor esposa que ella. Emiliano. Mejor ya, en todos los sentidos. Valeria no pudo seguir leyendo. Guardó el teléfono y rompió a llorar, enterrando la cara en la almohada. Todo su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. El marido al que amaba y en el que confiaba se había convertido en un extraño. Peor que un extraño. Un enemigo que planeaba su destrucción. Pero poco a poco el shock fue sustituido por la ira. ¿Cómo se atrevía a hacerle esto? ¿Cómo se atrevía a planear la muerte de su madre? ¿A llamar la vaca vieja? Valeria se secó las lágrimas y volvió a coger el teléfono. Ahora leía con más atención, memorizando los detalles. Hotel Altamira, habitación 215. Fechas concretas de reuniones. Planes para el futuro. Lo peor era que Emiliano sí que sabía planificar. Es abogado, conoce la ley, sabe redactar documentos. Y ya había pensado cómo dejarla sin nada después del divorcio. Valeria sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de la pantalla. Cada mensaje, cada correspondencia. Pruebas de infidelidad y planes para robarle. Si Emiliano piensa que no es una luchadora, está muy equivocado. Lo fotografió todo, desde los primeros mensajes inocentes hasta los últimos en los que discutían los detalles de su futura vida en casa de su madre. Luego comprobó la galería de su teléfono. Todas las fotos eran claras y el texto legible. Puso el teléfono de su marido en la mesilla de noche en la misma posición en la que lo había encontrado. Todo debía parecer natural. Valeria bajó al salón y se sentó en un sillón, intentando poner en orden sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Emiliano y su amante planeaban arruinarle la vida. Pero primero necesitaba calmarse y pensar. Hoy no quería ir a la tienda, pero el trabajo podría distraerla de sus sombríos pensamientos. Todo el día Valeria trabajó como en una niebla. Hacía ramos, se comunicaba con los clientes, hacía entregas, pero sus pensamientos eran otros. Repasaba una y otra vez los mensajes que había leído en su cabeza, intentando comprender cuándo había empezado la traición y cómo no se había dado cuenta de nada. Muchas cosas se estaban aclarando ahora. ¿Por qué Emiliano se había vuelto más frío en los últimos meses? ¿Por qué a menudo llegaba tarde al trabajo? ¿Por qué había dejado de hablar de sus planes de futuro? Resulta que tenía planes, pero sin ella. Por la noche, Valeria había tomado una decisión.
Necesitaba hablar con alguien de confianza, y esa persona era Amelia Moreno, su mejor amiga desde la época universitaria. Amelia trabajaba en la biblioteca municipal, era una mujer inteligente y sensata que siempre daba buenos consejos. A ella acudía Valeria en todas las situaciones difíciles. A las 7 de la tarde, Valeria llamó a su amiga. Amelia, soy yo. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. Por supuesto, respondió Amelia. ¿Qué te pasa? Suenas extraño. Mañana te lo cuento, es algo serio. Mañana te lo cuento. Vamos al café de siempre en la plaza, a la 1. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Hasta entonces. Valeria colgó el teléfono y miró el reloj. Emiliano tenía que volver del trabajo dentro de 1 hora. Tenía que serenarse y actuar con normalidad. Él no debía sospechar nada hasta que ella decidiera cómo actuar. Preparó la cena, puso la mesa y esperó. Cuando la puerta se abrió a las 9:30, Valeria ya estaba sentada frente al televisor con aire indiferente. «Hola», dijo Emiliano entrando en el salón. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella sin volver la cabeza. «La cena está en la cocina». «La cena está en la cocina. Por cierto, ¿has visto mi teléfono?» «Está en la mesilla del dormitorio». Emiliano subió a coger el teléfono y Valeria le oyó comprobar los mensajes. Me preguntaba qué contestaría a su gatita en los mensajes perdidos. Al cabo de unos minutos bajó y se dirigió a la cocina para cenar. Valeria se quedó en el salón, fingiendo ver el programa. En realidad, estaba pensando en la conversación de mañana con Amelia y en qué hacer a continuación. Una cosa estaba clara. Así ya no se podía vivir. Y Emiliano y Catalina habían calculado mal si pensaban que ella se tragaría dócilmente sus planes. El martes amaneció fresco y nublado. Valeria se despertó temprano, aunque apenas había dormido en toda la noche. Emiliano dormía plácidamente a su lado y ella tuvo la extraña sensación de estar acostada junto a un completo desconocido, un hombre que planeaba arruinarle la vida. Durante el desayuno apenas volvieron a hablar. Emiliano miraba las noticias en su tableta, comentando de vez en cuando los acontecimientos políticos, mientras Valeria fingía leer una revista. En realidad, pensaba en su próxima conversación con Amelia y en la mejor manera de explicarle la situación a su amiga. «Puede que hoy vuelva a llegar tarde», dijo Emiliano terminándose el café. «Tenemos una reunión importante con clientes de la capital». Valeria asintió sin levantar los ojos de la revista. Me preguntaba si realmente tenía una reunión u otra cita con Catalina en el Hotel Altamira. Cuando se marchó, Valeria permaneció sentada en la cocina durante largo rato, ordenando sus pensamientos. Tenía que decidir si contarle a Amelia toda la verdad o limitarse a frases generales sobre la aventura. Por un lado, los detalles eran demasiado dolorosos. Por otro, su amiga debía comprender la magnitud de la situación para poder darle el consejo adecuado. En la tienda, el tiempo pasaba lentamente. Valeria realizaba mecánicamente el trabajo habitual, regaba las plantas, hacía ramos para los clientes habituales, atendía los pedidos por teléfono. Pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Al mediodía no pudo aguantar más y cerró la tienda para comer, aunque normalmente trabajaba sin descanso hasta la noche. Necesitaba dar un paseo, respirar aire fresco y poner en orden sus nervios antes de hablar con Amelia. El Café Esperanza, en la plaza principal, había sido su lugar de encuentro tradicional durante años. Era un local pequeño y acogedor, con manteles de cuadros y olor a bollería recién hecha, donde servían el mejor café de la ciudad. Valeria llegó unos minutos antes y se sentó en la mesa de siempre, junto a la ventana. Amelia apareció a la 1 en punto. Era una mujer alta y delgada, con el pelo corto y oscuro y unos inteligentes ojos marrones. Siempre tenía un aspecto recogido y elegante, incluso con la sencilla ropa de una bibliotecaria. Hoy tenía cara de preocupación. «Hola». Amelia se sentó enfrente y miró a su amiga con atención. «Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa?» Valeria intentó sonreír, pero lo hizo un poco torcida. «Pide un café, ya te contaré». Pidieron para la camarera, y Valeria decidió no demorarse con explicaciones. «Emiliano tiene una aventura», dijo ella sin preámbulos. «Ayer vi por casualidad la correspondencia que mantenía con su amante». Amelia frunció el ceño. «¿Estás segura? Quizá haya alguna explicación».
Amelia, he leído sus mensajes. Allí está todo claramente escrito. Valeria sacó su teléfono. ¿Quieres que te lo enseñe? Su amiga asintió y Valeria abrió una galería con fotos de la correspondencia. Amelia miró las imágenes en silencio y con cada nueva foto su rostro se ensombrecía más y más. Dios mío, susurró cuando llegó al final. Valeria, es horrible. No solo te engaña, sino que planea robarte. Sí, lo entiendo. Valeria sorbió su café con manos temblorosas. La cuestión es qué hago ahora. Amelia colgó el teléfono y miró a su amiga con seriedad. Escúchame bien. Tengo que ir a ver a tu madre inmediatamente y contárselo todo. Enséñale esos mensajes. Haz que cambie el testamento antes de... Amelia vaciló. Antes de que muera, terminó Valerie por ella. Sí, estaba pensando lo mismo. Pero ¿cómo se lo digo? Mamá es muy buena con Emiliano, confía en él. Precisamente por eso tienes que decírselo. Tienes pruebas, fotos de la correspondencia. No son chismes ni sospechas. Son hechos. Tu madre es una mujer inteligente, lo entenderá. Valeria asintió. En el fondo sabía que Amelia tenía razón, pero le asustaba imaginar la reacción de su madre. ¿Y Emiliano? ¿Debería seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Por ahora, respondió Amelia con firmeza. Lo principal ahora, proteger la herencia. Ya te las verás con tu marido más adelante, cuando se modifique el testamento. Si se entera de que conoces sus planes, es posible que tome alguna medida. ¿Qué tipo de acción? No lo sé. Trata de influir en tu madre para que no cambie el testamento. O tal vez te lleve con el pretexto de un viaje urgente. Es abogado, sabe manipular a la gente. Valeria se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Amelia tenía razón, había que actuar con rapidez y cuidado. De acuerdo, decidió. Esta noche iré a casa de mi madre. ¿Te importaría estar en contacto? Por si necesito tu ayuda. Por supuesto. Llámame cuando quieras. Y Valeria. Amelia puso la palma de la mano sobre la de su amiga. Aguanta. Todo va a salir bien, lo principal es que te hayas enterado a tiempo. Terminaron el café y Valeria fue a la tienda a cerrar el negocio del día. La empleada se sorprendió de que la señora se fuera tan temprano, pero Valeria aludió a circunstancias familiares. El trayecto hasta la casa de su madre le pareció interminablemente largo. Valeria se detuvo varias veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicárselo. ¿Cómo decirle a una anciana enferma que su yerno, a quien creía el marido ideal para su hija, era en realidad un despreciable traidor? Dolores saludó a su hija con sorpresa. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí tan temprano? Y sin Emiliano». «Mamá, necesito hablar contigo seriamente», dijo Valeria entrando en la casa. «Vamos al salón». Algo en el tono de su hija alarmó a Dolores. Miró atentamente a Valeria y asintió. «Por supuesto, pasa. ¿Quieres un té?» «No, gracias. Será mejor que te sientes. Lo que te voy a decir te va a disgustar mucho». Se sentaron en sillas opuestas. Dolores cruzó las manos sobre el regazo y esperó pacientemente. Valeria respiró hondo. «Mamá, Emiliano tiene una amante. Desde hace meses. Y planean quedarse con tu herencia y dejarme sin nada». Dolores miró a su hija en silencio durante unos segundos y luego sacudió la cabeza. «Valeria, ¿qué estás diciendo? Emiliano es un hombre tan decente que nunca...» «Mamá, tengo pruebas». Valeria sacó el teléfono. Ayer por la mañana se dejó el teléfono en casa y por casualidad vi los mensajes de su amante. Luego leí toda su correspondencia. Abrió la galería y le tendió el teléfono a su madre. «Léelo tú misma». Dolores cogió el teléfono a regañadientes y empezó a mirar las fotos. Primero su rostro expresó incredulidad, luego sorpresa, después rabia. «¿Quién es Catalina?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Su secretaria. Joven, guapa. La conozco». Dolores siguió leyendo, y Valeria pudo ver cómo su rostro se ensombrecía cada vez más. Cuando su madre llegó a la noticia de los planes para la herencia, levantó la vista bruscamente. «¿Te ha llamado vaca vieja?» «Sí, mamá». «¿Y a mí una vieja que se va a morir pronto?» «Sí». Dolores colgó lentamente el teléfono.
Le temblaban las manos, no de debilidad, sino de rabia. Ese canalla, siseó. Ese canalla astuto y mentiroso. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Cómo se atreve a tramar mi muerte? Valeria nunca había visto a su madre en semejante estado. Dolores, que normalmente era tranquila y serena, estaba furiosa. Siempre sentí que había algo malo en él, continuó. Demasiado galante, demasiado atento. Los verdaderos sentimientos no se manifiestan así. Y yo, la vieja tonta, me creí su teatro. Mamá, cálmate, por favor. No te pongas nerviosa, es malo para tu corazón. ¿Qué corazón? Dolores se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Le voy a enseñar a ese cabrón qué corazón tengo. ¿Cree que voy a morir pronto? Viviré para fastidiar a gente como él. Por primera vez en muchos meses, Valeria vio la antigua energía y determinación de su madre. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Llamaré a Ramón Escobar y exigiré que venga inmediatamente. Tenemos que cambiar el testamento. Dolores se acercó al teléfono y marcó el número del notario. Ramón, soy Dolores Solís. Necesito cambiar mi testamento urgentemente. Sí, hoy mismo. No, no puedo esperar a mañana. Es muy importante. Está bien, nos vemos en una hora. Colgó y se volvió hacia su hija. Escobar estará aquí dentro de una hora. Mientras tanto, cuéntame todos los detalles. ¿Cuándo empezó su aventura? ¿Dónde se verán? ¿Qué más planean? Valeria contó todo lo que había averiguado por correspondencia. Dolores escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuanto más aprendía, más fuerte se hacía su enfado. El Hotel Altamira, repitió. Conozco el lugar, un hotel decente, pero caro. Me pregunto con qué dinero se reúnen allí. Probablemente el suyo. Emiliano tiene buenos ingresos. Ramón Escobar, el notario, llegó una hora más tarde. Un anciano canoso con un traje austero había trabajado con la familia Solís durante muchos años y gozaba de la total confianza de Dolores. Buenas tardes, Dolores, dijo al entrar en el salón. ¿Qué le ocurre? Se te oía muy emocionada por teléfono. Lo que pasa, Ramón, es que he reconocido la verdadera cara de mi yerno, respondió Dolores. Siéntate. Te lo explicaré todo. Contó brevemente al notario la correspondencia de Emiliano y mostró las fotos del teléfono de Valeria. Escobar leyó en silencio, solo levantando las cejas de vez en cuando. Ya veo, dijo cuando terminó de leer. La situación es realmente grave. ¿Quiere excluir por completo al marido de su hija del testamento? Exactamente. Quiero dejárselo todo solo a Valeria, y que no pueda reclamar la herencia de ninguna manera, ni siquiera por la vía judicial. Escobar asintió. Se puede hacer. Haremos un nuevo testamento, en el que tu hija será la única heredera. Y para excluir la posibilidad de disputas legales, incluiremos una cláusula en la que conste que el testamento se hizo en sano juicio y plenamente competente, con un certificado médico. ¿Dónde conseguirías un certificado médico? Tengo contactos con una clínica privada. Un médico vendrá a su casa mañana por la mañana y le examinará. Todo se hará oficial. Estupendo. ¿Cuándo estará listo el Nuevo Testamento? Hoy mismo. Te lo traeré en 2 horas para que lo firmes. Cuando el notario se marchó, madre e hija se quedaron solas. Dolores se calmó visiblemente, pero en sus ojos aún ardían llamas de ira. «Sabes, Valeria», dijo, «me alegro de que haya ocurrido. Es mejor saber la verdad ahora que después de muerta». «Mamá, no digas eso. ¿Qué es lo que no hay que decir? Estoy enferma, eso es un hecho. Pero ahora puedo morir en paz, sabiendo que estás protegida de ese canalla». Valeria se acercó a su madre y la abrazó. «Gracias, mamá. Sin ti no sabría qué hacer». «Ahora escúchame con atención», dijo Dolores con seriedad. «Hasta que me muera, debes comportarte como si no hubiera pasado nada. Emiliano no debe sospechar nada, que piense que su plan funciona. Será muy difícil. No sé si podré fingir». «Sí que puedes. Eres una mujer fuerte, tienes mis genes. Y cuando era joven podía fingir cuando lo necesitaba. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar?» Dolores sonrió con tristeza. «El médico dice que no puede ir muy lejos con mi corazón. 1 mes, 2 como mucho. Tenemos que aguantar ese tiempo». «Mamá, no te enfades. He vivido una buena vida. Lo que importa ahora es tu futuro.
Cuando muera, recibirás tu herencia, pedirás el divorcio y empezarás una nueva vida. Y ese bastardo se quedará sin nada. Por la tarde, una vez redactado y firmado el testamento y encargado el certificado médico para mañana, Valeria se iba a casa. Recuerda, se despidió Dolores, ni una palabra a Emiliano sobre nuestra conversación. Compórtate como siempre. Que piense hasta el final que su plan está teniendo éxito. Muy bien, mamá. Cuídate mucho. Y no vuelvas a ponerte nerviosa. No lo estaré. Estoy mucho más relajada ahora que todo está resuelto. El viaje de vuelta transcurrió entre reflexiones. Valeria se sintió aliviada al ver que lo más difícil había pasado. La herencia estaba protegida, su madre de su lado. Ahora solo quedaba esperar y fingir. Emiliano la recibió en casa con su sonrisa habitual. «Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado todo el día?» «Fui a ver a mi mamá», respondió Valeria, tratando de hablar con naturalidad. No se encontraba bien, así que me senté con ella un rato. «Ya veo. ¿Y la cena?» «Ahora la preparo yo». Valeria fue a la cocina y se puso a cocinar, pensando que ayer esta escena era un idilio familiar corriente. Y ahora sabía que su marido pensaba que era una vaca vieja y planeaba robarle. Pero lo superará. Su madre tiene razón, es una mujer fuerte. Y Emiliano se arrepentiría de sus planes. La semana siguiente, al cambio de testamento, transcurrió en una lánguida espera. Valeria apenas representaba el papel de esposa desprevenida, intentando comportarse con naturalidad. Cada día era difícil. Resultaba casi insoportable mirar a su marido, conocer sus planes y, sin embargo, fingir que todo iba bien. Emiliano parecía no darse cuenta de nada. Se comportaba como de costumbre. Iba a trabajar, volvía por la tarde, hablaba de negocios. Algunas veces se quedaba hasta tarde y Valeria se daba cuenta de que se veía con Catalina. En esos momentos quería gritar, echarle en cara la verdad, pero se contuvo, recordando las palabras de su madre sobre la necesidad de tener paciencia. El jueves por la noche, Valeria llamó a su madre para ver cómo se encontraba. «¿Cómo estás, mamá? ¿Qué tal la visita al médico?» «Ha ido bien, hija», contestó Dolores, pero su voz sonaba cansada. «El médico ha dicho que estoy aguantando, pero me falta más el aire y tengo opresión en el pecho. ¿No debería ir al hospital?» «No, estoy mejor en casa. Un hospital me pondría nerviosa, en casa estaría tranquila y tú estarías cerca». Hablaron unos minutos más sobre asuntos domésticos y Valeria colgó el teléfono con un fuerte presentimiento. Realmente su madre sonaba peor que de costumbre. La mañana del viernes comenzó como todas las anteriores. Emiliano se preparaba para ir a trabajar. Valeria preparaba el desayuno. Por la ventana caía una fina llovizna y el día estaba gris y lúgubre. A las 9:30 de la mañana, cuando Valeria ya había abierto la tienda y empezaba a regar las plantas, sonó el teléfono. «¿Valeria Solís?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo». «Habla el Hospital Municipal Sarmiento. Nos trajeron a su madre hace media hora con un infarto agudo de miocardio. Venga inmediatamente». Valeria sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. «¿Cómo está? ¿Qué le pasa?» «Vengan rápido. Pregunte por la unidad de cuidados intensivos, primera planta». El teléfono se silenció y Valeria salió corriendo de la tienda, dejando todo lo que tenía que hacer. Le temblaban tanto las manos que apenas podía arrancar el coche. El trayecto hasta el hospital duró 15 minutos, pero le pareció una eternidad. Valeria rezó a todos los santos para que su madre siguiera con vida, para que los médicos pudieran salvarla. En la unidad de cuidados intensivos la recibió un médico anciano con bata blanca. «¿Es usted la hija de Dolores Solís?» «Sí». «¿Cómo está?» El médico negó con la cabeza. «Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón falló. Su madre falleció hace 20 minutos». Valeria sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Le fallaron las piernas y se habría caído si el médico no la hubiera cogido del brazo. «No», susurró. «Esto no puede estar pasando. Ayer mismo estábamos hablando. Los infartos suelen aparecer de repente», dijo el médico con suavidad. «Con su diagnóstico era solo cuestión de tiempo. Si quieres, puedes despedirte de ella». Valeria asintió, incapaz de hablar. El médico la condujo a una habitación
donde el cuerpo de su madre yacía inmóvil en una cama bajo una sábana blanca. El rostro de Dolores parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Valeria se sentó junto a la cama y cogió la mano de su madre. La mano aún estaba caliente, pero ya sin vida. «Lo siento, mamá», susurró entre lágrimas. «Siento no haber podido protegerte. Siento no haber estado a tu lado cuando te morías». Lloró, agarrando la mano de su madre y dándose cuenta de que ahora estaba sola. La persona que siempre había sido su roca y su apoyo se había ido para siempre. Media hora más tarde, había que ocuparse de los asuntos prácticos. El médico le explicó que sería necesario realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y, a continuación, trasladar el cadáver para su entierro. Valeria asintió y firmó los papeles, aún sin creerse lo que estaba ocurriendo. Solo cuando salió del hospital hacia la calle se dio cuenta de que ahora tenía que llamar a su marido y darle la noticia. ¿Emiliano? Valeria apenas podía hablar entre lágrimas. Mamá ha muerto, un infarto. ¿Qué ha pasado? La voz de Emiliano expresaba conmoción. ¿Cuándo ocurrió? Esta mañana. Ahora estoy en el hospital. Dios mío. Valeria, espera. Enseguida voy. Efectivamente, Emiliano llegó 20 minutos más tarde e inmediatamente abrazó a su mujer. «Lo siento mucho, cariño», dijo acariciándole el pelo. «Sé cuánto la querías». Valeria sollozó sobre su hombro y parte de sus lágrimas eran de verdad. Había perdido a su madre, pero la otra parte era por la amargura de darse cuenta de que el hombre que ahora la consolaba se alegraba de la muerte de Dolores. «¿Qué hay que hacer?», preguntó Emiliano. «¿Con los papeles? ¿Con el entierro?» «No lo sé», sollozó Valeria. «Nunca me he ocupado de eso». «No te preocupes, lo organizaré todo. Tengo contactos, sé a quién acudir». Y realmente asumió todas las cuestiones organizativas. Se puso de acuerdo con la funeraria. Encargó un ataúd y coronas de flores. Alquiló una sala para la despedida. Valeria solo se preguntaba con qué profesionalidad resolvía todos los problemas. Si no supiera la verdad, pensaría que tiene un marido maravilloso que la apoya en los momentos difíciles. El funeral estaba previsto para el domingo. El sábado se dedicó a los preparativos. Había que elegir ropa para el difunto, escribir una esquela en el periódico, llamar a parientes y amigos. Emiliano ayudaba en todo, era atento y cariñoso. El sábado por la tarde, cuando todo estaba listo, se sentaron en la cocina con una taza de té. «Lo estás haciendo bien», dijo Emiliano, cubriendo la mano de su mujer con la suya. «Dolores estaría orgullosa de ti». Valeria luchó por no apartar la mano. Oír el nombre de su madre de labios de un hombre que la llamaba vieja era insoportable. «La echaré de menos», susurró. «Claro que la echarás de menos, pero la vida continúa. Hay que seguir viviendo». «Sí», pensó Valeria, «tu vida sigue. Y ahora crees que vas a conseguir todo lo que soñabas». El domingo amaneció soleado, lo que parecía fuera de lugar el día del funeral. Valeria se puso un vestido negro y se colocó frente al espejo, tratando de arreglarse la cara hinchada por las lágrimas. «¿Lista?», preguntó Emiliano, entrando en el dormitorio. Llevaba un traje negro y tenía un aspecto apropiadamente lúgubre. «Sí», asintió ella. La ceremonia de despedida tuvo lugar en el salón principal de la funeraria. El féretro con el cuerpo de Dolores estaba rodeado de flores, y junto a él colgaba un retrato, una fotografía tomada hacía algunos años, de su madre sonriendo y con aspecto feliz. La gente se acercó a dar el pésame y a contar recuerdos amables de la fallecida. Dolores era conocida por muchos en el pueblo, como la esposa de un próspero hombre de negocios, como una mujer que ayudaba a organizaciones benéficas locales. Emiliano se puso al lado de su mujer y aceptó las condolencias como un miembro más de la familia. Dio las gracias a la gente y les contó lo maravillosa que era su suegra y cómo cuidaba de la familia. «Dolores era como una madre para mí», dijo a una vecina mayor. «No solo he perdido a mi suegra, sino también a una amiga íntima». Valeria escuchó estas palabras y pensó en lo buen actor que era. Si no hubiera leído su correspondencia, habría creído en la sinceridad de su dolor. Entre los que venían a despedirse, Valeria vio una cara conocida. En la pared del fondo había una joven rubia vestida de negro. «Catalina Reyes».
Se mantenía apartada de la multitud y observaba lo que ocurría. Cuando sus miradas se cruzaron, Catalina se acercó a Valeria. «Lamento mucho su pérdida», dijo con la simpatía apropiada en su voz. «Trabajo con Emiliano y sé lo que siente por tu pérdida». «Gracias», contestó Valeria, apenas capaz de resistir las ganas de abofetearla. «Tu madre era una mujer maravillosa», continuó Catalina. «Emiliano hablaba a menudo de ella». «Sí», pensó Valeria, «me decía cuántos años tenía y cuándo iba a morir. Si necesita ayuda con las cuestiones legales de la herencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros», añadió Catalina. «Estaremos encantadas de ayudarte». «Lo haremos», asintió Valeria. Catalina dio un paso atrás y volvió a sentarse contra la pared. Valeria la vio volver a mirar a Emiliano. La mirada fue rápida, pero significativa. Era evidente que se estaban comunicando algo sin palabras. La ceremonia en la iglesia fue solemne. El padre Miguel, que conocía a la familia desde hacía muchos años, pronunció un sentido discurso sobre la vida de Dolores, su bondad y devoción a su familia. Valeria lloró al escuchar estas palabras, y Emiliano la apoyó pasándole el brazo por los hombros. En el cementerio solo estaban reunidos sus seres más queridos. Cuando bajaron el féretro a la tumba, Valeria sintió la ruptura definitiva de su conexión con su vida pasada. Ahora estaba realmente sola. Después del funeral, todos los invitados fueron a casa de Dolores para el velatorio. Era tradición poner la mesa y recordar al difunto con una palabra amable. Valeria, con la ayuda de la tía Rosa y sus vecinas, puso la mesa en el gran comedor. Emiliano ayudó a colocar las sillas y a abrir el vino. Fue un yerno modelo. Atento, cariñoso, afligido. «Qué buen marido tienes», le susurró la tía Rosa a Valeria. «Se ve que está muy preocupado. No todos los yernos tratan así a su suegra». Valeria solo asintió, incapaz de explicar que todos esos cuidados eran un hábil juego. En la mesa, la gente compartía recuerdos de Dolores. Hablaban de su bondad, de su generosidad, de cómo ayudaba a los necesitados. Emiliano también pronunció un discurso. «Dolores fue para mí algo más que una suegra», dijo, de pie a la cabecera de la mesa. «Se convirtió en una segunda madre. Me acogió en la familia con los brazos abiertos. Me confió lo más preciado, su hija. Prometo ser digno de esa confianza y cuidar siempre de Valeria». La gente asentía. Algunas mujeres se enjugaban las lágrimas. Valeria se sentó y pensó en lo falsas que pueden ser las palabras bonitas. Catalina también estaba presente en el velatorio. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, entre los colegas de Emiliano, y se comportó adecuadamente. Modesta, callada, participando ocasionalmente en las conversaciones generales. Pero Valeria notó que varias veces durante la velada, Catalina y Emiliano intercambiaron miradas. Cuando Emiliano pronunció un discurso sobre cómo cuidaría de su mujer, Catalina lo miró con una risita apenas perceptible. Cuando Emiliano iba a la cocina por más platos, Catalina también encontraba una excusa para salir. Valeria no los oía hablar, pero los veía cuchichear sobre algo. En uno de esos episodios, cuando la mayoría de los invitados estaban ocupados hablando con la tía Rosa, Valeria se acercó en silencio a la cocina y oyó un fragmento de una frase. «Mañana al notario», Emiliano decía. «¿No es demasiado pronto?», contestó Catalina. «Cuanto antes mejor, mientras ella está en estado de shock». Notaron que se acercaba e inmediatamente comenzaron a hablar de algo neutro. «Valeria, ¿puedo ayudarte?», preguntó Emiliano con una sonrisa afectuosa. «No, gracias, solo voy a por servilletas». Cogió las servilletas y volvió al comedor, pero las palabras de su marido persistían en su mente. «Mañana hay notario. Así que no va a esperar y quiere heredar cuanto antes. Si supieras», pensó Valeria mientras le veía servir vino a los invitados, «la sorpresa que te espera». El velatorio se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando los últimos invitados se marcharon, Valeria y Emiliano se quedaron solos en la casa vacía. «Un día duro», dijo Emiliano abrazando a su mujer. «Pero has aguantado bien». «Sí», asintió Valeria. «Mamá estaría contenta». «Claro que sí. Y mañana tenemos asuntos prácticos que atender. Ir al notario, redactar la herencia». «¿Tan pronto?». «Cuanto antes mejor. Antes de que aparezca algún pariente lejano reclamando». Valeria asintió, fingiendo estar de acuerdo con su lógica.
De hecho, estaba deseando visitar a Ramón Escobar mañana. Sería interesante ver la cara de Emiliano cuando supiera el contenido del Nuevo Testamento. Guardaron los platos, cerraron la casa y se dirigieron a su apartamento. En casa, Emiliano subió directamente a su despacho para comprobar los mensajes urgentes, y Valeria se quedó sola pensando en el día anterior. Su madre había sido enterrada, la casa estaba vacía y ahora comenzaba una nueva etapa de su vida. Una fase en la que tendrá que luchar por su futuro con un hombre que aún la considera presa fácil. El lunes transcurrió con agonizante expectación. Valeria sabía desde por la mañana que Emiliano iría hoy al notario Escobar para revisar el testamento e iniciar los trámites sucesorios. Imaginó su sorpresa al enterarse de que el testamento había sido modificado, pero comprendió que podría pensar que se trataba de un error, un malentendido subsanable. Pasó todo el día en un estado de tensión nerviosa, esperando a que él regresara a casa. Pero Emiliano regresó a última hora de la tarde y no dijo nada de la visita al notario. Estaba pensativo y taciturno, lo que podía significar que ya sabía la verdad o que simplemente estaba cansado del trabajo. ¿Cómo va todo?, le preguntó Valeria durante la cena, intentando hablar con naturalidad. Bien, respondió él brevemente. Se ha acumulado mucho trabajo. ¿Has ido al notario? Emiliano levantó los ojos del plato y miró detenidamente a su mujer. Iré mañana. Hoy no he tenido tiempo. Valeria se dio cuenta de que mentía. Lo más probable es que ya hubiera estado en Escobar, se hubiera enterado del Nuevo Testamento y ahora estuviera pensando qué hacer a continuación. Probablemente consultando con abogados sobre la posibilidad de impugnar el documento. Por la noche Valeria casi no dormía, escuchando la respiración de su marido. Varias veces le pareció que no dormía, sino que estaba tumbado con los ojos cerrados y pensando. Por la mañana se levantó antes de lo habitual y se preparó rápidamente para ir a trabajar. Hoy volveré tarde, se despidió. Negociaciones importantes. Valeria pasó la mañana en la floristería, pero no podía concentrarse en el trabajo. A mediodía ya había tomado una decisión. Era hora de poner fin a este juego. Durante demasiado tiempo había fingido que no sabía nada. Era hora de demostrar a Emiliano y a su amante que estaba lejos de ser la mujer indefensa que ellos creían. Cerró la tienda en su hora de almuerzo y se dirigió al centro de la ciudad, donde se encontraba el bufete de abogados Vargas y Asociados. El pequeño edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con una placa conmemorativa en la entrada, parecía sólido y respetable. Valeria aparcó enfrente y se sentó en el coche unos minutos, armándose de valor. En el bolso llevaba impresas fotografías de la correspondencia de Emiliano con Catalina y una copia del Nuevo Testamento que le había entregado el notario Escobar. Las pruebas eran irrefutables. Salió del coche y caminó decidida hacia la entrada del edificio. La planta baja era el archivo y la recepción. El despacho de Emiliano estaba en el primer piso. La recepcionista, una mujer mayor con gafas, levantó la vista al verla. Buenas tardes. ¿A quién viene a ver? A Emiliano Vargas. Soy su esposa. Ah, señora Valeria. Sonrió la secretaria. Siento mucho su pérdida. Emiliano está muy preocupado. Gracias, asintió Valeria. ¿Está en su despacho? Sí, pero ahora tiene visita. ¿Quiere que le diga que está aquí? No, está bien. Subiré yo misma. Valeria subió las escaleras hasta el primer piso. El pasillo era estrecho, con varias puertas de despacho. La puerta con la etiqueta E. Vargas estaba al final del pasillo. Se acercó a la puerta y oyó voces apagadas. Emiliano hablaba con alguien, a juzgar por el timbre, una mujer. Valeria acercó el oído a la puerta y pudo distinguir algunas palabras. Hay que hacer algo, decía Emiliano. Quizá no lo sabe, respondió una voz femenina que Valeria reconoció como la de Catalina. No, no es un accidente. Alguien se lo había dicho. Pero ¿quién podía saberlo? Eso no importa. Lo que importa es que nuestro plan ha fracasado. Valeria se enderezó y abrió la puerta del despacho sin llamar. Emiliano estaba sentado en su escritorio y Catalina estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en las manos. Al ver a Valeria, ambos se quedaron helados. ¿Valeria? Emiliano se levantó rápidamente del escritorio. ¿Qué haces aquí?
He venido a hablar, dijo con calma, entrando en el despacho y cerrando la puerta tras de sí. Con los dos. Catalina dejó la taza en el alféizar y se arregló nerviosamente el pelo. Quizá debería irme, sugirió. Estás teniendo una conversación familiar. No, dijo Valeria con firmeza. Quédate, esta conversación también te concierne a ti. Emiliano intentó tomar la iniciativa. Valeria, si es sobre el testamento, puedo explicar. No hace falta que me expliques nada, le interrumpió Valeria. Lo sé todo. Sé lo de tu aventura. Sé lo de tus planes para quedarte con la herencia de mi madre y echarme a la calle. Sé cómo me llamas en tus cartas de amor. Se hizo el silencio en el estudio. Catalina palideció y Emiliano se hundió lentamente en una silla. ¿De qué estás hablando? Intentó mantener la ecuanimidad. He estado leyendo tus mensajes. Valeria sacó una carpeta de impresiones de su bolso. Todos tus planes, todas tus reuniones en el Hotel Altamira, todos tus sueños de vivir en casa de tu madre. Puso la carpeta sobre la mesa delante de Emiliano. Léela, refresca tu memoria. Emiliano abrió la carpeta y empezó a hojear las impresiones. Su rostro palidecía con cada página. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó en voz baja. Te dejaste el teléfono en casa el lunes por la mañana. Vi los mensajes de tu gatita y decidí leer qué cosas interesantes te escribe esta chica tan simpática. Catalina dio un paso hacia la mesa. Esto es ilegal, exclamó. No tienes derecho a leer la correspondencia de otra persona. Valeria se volvió hacia ella con una fría sonrisa. ¿Tenías derecho a planear robarme? ¿A llamarme vaca vieja? ¿A planear la muerte de mi madre? No planeábamos robar a nadie, intentó objetar Emiliano. Tu madre hizo el testamento por voluntad propia. Sí, pero vuestros planes para deshaceros de mí, después de la herencia, eran bastante concretos. Valeria abrió la carpeta por la página derecha. Aquí escribes, se divorciará y se irá con las manos vacías. También le cobraré una pensión por daños morales. Emiliano se levantó bruscamente de la mesa. Sus ojos se encendieron de rabia. «¡Basta ya!», gritó. «Sí, tenemos una aventura. Sí, me he desenamorado de ti. Pero eso no es un delito». «No, no es un delito», aceptó Valeria. «Pero es un acto muy despreciable, sobre todo teniendo en cuenta la actuación que hiciste en el entierro de mamá. Tenía el mayor respeto por Dolores. La llamaste vieja y esperaste su muerte». Emiliano dio un paso hacia su mujer y Valeria vio en sus ojos la rabia que ya no podía contener. «¿Te crees tan lista?», siseó. «¿Crees que puedes ser más lista que yo?». Y entonces giró en redondo y le dio una sonora bofetada. Valeria se tambaleó sorprendida, pero no cayó. Le ardía la mejilla, pero ni siquiera levantó la mano para tocar el punto dolorido. «Ya está», dijo con calma. «Ahora veo tu verdadera cara». Catalina se rió nerviosamente. «Por fin están todas las cartas sobre la mesa», dijo aliviada. «Estoy harta de fingir». Valeria se volvió hacia ella. «Sí, todas las cartas están sobre la mesa. Y ahora veremos quién ha sido más astuto que quién». Sacó otro documento del bolso, una copia del Nuevo Testamento. «Emiliano, ya has ido al notario de Escobar, ¿verdad?», preguntó. «¿Ya sabes que han cambiado el testamento?». El rostro de su marido se volvió gris. «Después de leer tu correspondencia, fui directamente a ver a mi madre y le enseñé todos tus planes». Valeria desdobló el documento. «¿Quiere que lea en voz alta el Nuevo Testamento?». Sin esperar respuesta, empezó a leer. «Yo, Dolores María Solís, estando en mi sano juicio y firme memoria, lego todos mis bienes, incluyendo la casa, terrenos, cuentas bancarias y valores, a mi única hija Valeria Solís. El esposo de mi hija, Emiliano Vargas, queda totalmente excluido de la herencia por razones conocidas por mí y por mi hija». Hubo un silencio sepulcral en el despacho. Catalina abrió la boca, pero no pronunció palabra. Emiliano se quedó mirando el documento. «¿Cómo sucedió esto?», Zrenia susurró al fin. «La vieja, ella confiaba en mí». «Mamá confió en ti hasta que supo la verdad», replicó Valeria. «Y yo le dije la verdad cuando le enseñé tus mensajes». Emiliano estalló de repente. «Impugnaré este testamento ante los tribunales», gritó. «Demostraré que la anciana estaba loca».
Que usted la presionó. Inténtalo, replicó Valeria con calma. Tenemos un certificado médico de que mamá estaba en sus cabales. Hay testigos, un notario y un médico. Lo único que tienes es tu codicia. Encontraré la manera. Soy abogado, conozco la ley. Y conozco sus planes, Valeria Parrit. Y ahora el tribunal también los conocerá. Catalina recuperó por fin el habla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a pedir el divorcio, anunció Valeria, y exigiré una indemnización por daños morales. Se presentarán al tribunal pruebas de infidelidad y planes para robarme. ¿Qué planes?, intentó objetar Emiliano. No planeamos nada. ¿Y qué hay de tus informes de que me divorciaré y me quedaré sin nada? ¿Que vivirías en casa de mamá? ¿Que incluso intentarías cobrarme la pensión? Valeria volvió a abrir la carpeta con las impresiones. Aquí le escribes a Catalina. Venderemos la casa, compraremos algo más pequeño y usaremos la diferencia para abrir un gran despacho de abogados. Y aquí. Llorará, suplicará que se la queden y luego se le pasará. Lo máximo que conseguirá es un piso en las afueras. Esto es correspondencia privada, exclamó Catalina. Lo cual es una prueba de tus planes criminales, replicó Valeria. Daños morales, planificación de un divorcio para quedarse con la propiedad, conspiración para desheredar. Emiliano daba vueltas por el despacho. No puedes demostrar nada. Son solo mensajes. Estos informes muestran motivos y planes. Y el hecho de la traición está confirmado por testigos. Los porteros del Hotel Altamira os recordaban bien. Os reuníais allí con regularidad, siempre compartiendo habitación. Catalina se puso aún más pálida. ¿Cómo lo sabe? Hice averiguaciones, mintió Valeria, pero la mentira sonó convincente. ¿Creías que nadie se daría cuenta? Emiliano se detuvo delante de su mujer. ¿Qué quieres?, preguntó cansado. El divorcio, sin escándalos, sin discusiones. Tú firmas los papeles del divorcio y yo no te demando por daños morales. ¿Y si me niego? Entonces toda la ciudad sabrá de tus planes, incluyendo a tus clientes. Me pregunto si querrán tratar con un abogado que planea robar a su propia esposa. Emiliano se dio cuenta de que estaba acorralado. Su reputación y su carrera pendían de un hilo. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Un divorcio es un divorcio. Pero quiero la mitad del patrimonio conyugal. Tendrás lo que te corresponde, replicó Valeria. Sin intentar reclamar la herencia de mamá, recogió los documentos y se dirigió a la puerta. «¿Y tú?», le dijo a Catalina, «no vuelvas a mirarme. En la calle, en las tiendas, donde sea. Haz como si no existiera». «Espera», la llamó Emiliano. «¿Y los 7 años de matrimonio? ¿Eso no significa nada?» Valeria se dio la vuelta en el umbral. 7 años significaron mucho para mí. Hasta el lunes, cuando leí que me llamabas vaca vieja. Después de eso, no significaron nada. Salió del estudio y cerró la puerta tras de sí. El pasillo estaba en silencio, solo se oían voces apagadas de los otros despachos. Valeria bajó las escaleras, se despidió de la secretaria y salió. Solo cuando estuvo en el coche se permitió relajarse. Lo más difícil ya había pasado. Emiliano y Catalina sabían que sus planes habían fracasado. Ahora empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin el hombre que la consideraba una presa fácil. Valeria miró su reflejo en el espejo retrovisor. Aún le ardía la mejilla por la bofetada, pero por primera vez en meses había una luz de determinación en sus ojos. Mamá había tenido razón. Realmente era una mujer fuerte, y ahora todo el mundo lo vería.